A continuación, Voces del Areópago. Luz TV, tu mirada al mundo. Sean bienvenidos a su programa Voces del Areópago. Hoy es viernes 25 de julio del año 2014. Hemos preparado para ustedes un interesante tema que será analizado por nuestros especialistas, de quien me siento muy honrado en presentarlos. Vamos a iniciar con Enrique. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Voces del Areópago, donde también les invitamos a que corran la voz que ya dio inicio este programa para que más puedan ser beneficiados al escuchar los pensamientos, la historia que aquí vamos a vertir. Muy buenas noches, agradecemos su presencia en su programa Voces del Areópago y los invitamos que nos acompañen para que este tema, el cual hemos de tratar, es de interés general para todos nosotros. Muy buenas noches, un placer estar una vez más con ustedes, siempre con la mejor disposición de poder compartir con ustedes la verdad, ya que es un compromiso que tenemos para con toda nuestra teleaudiencia. Muy buenas noches, es un gusto saludarlos y estar aquí en esta mesa de diálogo. Les invitamos para que nos estén sintonizando, este programa va a estar muy interesante, sean bienvenidos. Bien, pues estos han sido los analistas que tenemos para esta noche y el tema de hoy es una de las grandes aberraciones, una de muchas aberraciones cometidas por la Iglesia Católica y que ellos mismos la autodenominan las cruzadas. Se les llamó las cruzadas a una serie de guerras que armaron los pontífices romanos desde Roma contra los musulmanes que ocuparon gran parte de Europa durante varios siglos, tiempo en que implantaron su religión a los pueblos conquistados. Estas guerras tuvieron una duración de más de 195 años, aunque también se les siguió llamando de esta manera a casi todas las guerras subsecuentes. Aparentemente la bandera que usaron para encender el furor de los católicos era el querer liberar la Tierra Santa, pero la verdad eran otros motivos, para arrojar a los creyentes a la destrucción del enemigo. Por un lado, recuperar la pérdida de los diezmos y limosnas que dejaban de ingresar al Vaticano por la conversión de los católicos al Islam, y por otro lado, el afán desmedido de incrementar sus finanzas expandiéndose a otros países. La desmedida ambición de los papas fue tal que cuando ya la gente, a través de los años y las guerras, comenzaba a perder el ánimo por la guerra, fueron capaces de enviar a un ejército de niños sin armas, sin experiencia, sin preparación, y además sin los alimentos suficientes, es decir, casi los mandaban a la muerte. Luego, los pocos niños que lograron sobrevivir después de pasar por naufragios, por atravesar montañas heladas y luego sin alimentos y sin cosas fuertes o grandes o gruesas con que cubrir su cuerpo, los pocos niños que lograron sobrevivir llegaban a los pueblos de los enemigos y fueron sometidos por los bárbaros a abusos de tipo sexual y algunos fueron tomados como esclavos. ¿Qué son las cruzadas? ¿Cuántas cruzadas se tienen en el registro histórico? ¿Cuántos papas intervinieron en estas inútiles guerras? ¿Cuáles fueron los resultados reales? ¿Cuál fue
de las cruzadas la más cruel? Vamos a describir la cruzada de los niños. ¿Actualmente siguen existiendo las cruzadas? ¿Jesucristo predicó la violencia? Bueno, estas y otras preguntas serán respondidas por los analistas de este programa, esperando que sea de su agrado. Solo les vamos a pedir unos minutitos para ir a un breve corte y enseguida volvemos con ustedes. No se vayan, apenas empezamos. ¿Conoces la nueva chalina diamante? Casa Cultural Berea presenta la nueva chalina española. Tiene la misma calidad, con una amplia variedad de colores, no se resbala, nuevos diseños, es más ligera y muchas innovaciones más. Para ti que te gusta reinventarte, adquiérela en Casa Cultural Berea en sus distintas sucursales y espacios autorizados. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí con ustedes y créanlo que nos apasiona meternos a estudiar estos puntos que estamos transmitiendo para ustedes, porque la verdad sea dicha es que encontramos muchísimo material y muy buen material, por cierto, pero además hasta ahorita todos los libros y documentos que hemos leído pues confirman que es una aberración esto de las cruzadas, ¿verdad? Desafortunadamente pues pasó en un tiempo de oscurantismo y bueno, pero vamos a traer para ustedes el resultado de nuestro análisis. Y vamos a iniciar con Enrique a preguntarle, Enrique, ¿quieres explicarnos qué son las cruzadas? ¿A qué se le llaman las cruzadas? ¿Cómo no? Las cruzadas, según los católicos, es una guerra santa. Según los mismos feligreses católicos, es una jornada evangelizadora. Pero la verdad, el propio concepto de las cruzadas es una guerra política religiosa. Esta guerra política religiosa surgió allá en el año de 1096 con el emperador bizantino Alejo I y el Papa Urbano II. Hubo una especie de complot ahí. Urbano pues era el obispo católico, Alejo I, vamos a decir, el líder religioso de los católicos ortodoxos, y la lucha iba a ser en contra de los musulmanes, porque según ellos los musulmanes tenían tomada Tierra Santa. Habían otros pensamientos ahí como era el liberar a los católicos ortodoxos
que estaban siendo víctimas de atropellos, de robos, de delincuencia por parte de los musulmanes. Se dio una especie de complot. Alejo convence al Papa Urbano para que éste convenciera a los reyes de Alemania, de Inglaterra y de Francia para que se unieran con él, porque el ejército de Alejo I estaba diezmado. Por lo tanto, él necesitaba que hubiese alguien más que lo apoyara. Urbano convoca a un concilio, el concilio de Clermont, y a asistieron no solamente católicos, sino nobles y católicos de todo el mundo conocido en ese entonces, y se inspiró tanto Urbano II que hasta lloraron los que lo estaban escuchando, y todos clamaron a gran voz diciendo: vamos a liberar Tierra Santa. Hablando de Jerusalén, a lo que ellos llamaban Tierra Santa, era en ese entonces y ahora también la meca de los peregrinos, porque ahí se juntaban tres religiones: el Islam, los ortodoxos y los católicos. Aparte de que en ese lugar había oro, tesoros, una gran zona de comercio, lo que representaba poder, lo que representaba economía y un fortalecimiento para el clero católico. El ofrecimiento de Alejo I fue que si le ayudaba el Papa Urbano, lo iba a hacer obispo universal y le iba a conceder el control de todas las religiones que estaban en su imperio. Esto significaba poder, significaba dinero. Ni tardo ni perezoso, el Papa Urbano organizó y fue el que dio inicio a esta guerra, a la que ellos le llaman santa, pero ninguna guerra es santa. Esta trajo mucha tragedia, robos, violaciones, trajo ultrajes. Por poner nada más un ejemplo, en Antioquía, que fue una de las ciudades donde llegó las cruzadas, se comían a los niños, los empalaban, los asaban y se los comían. Esto era para que ese ejército fuera temido y que los musulmanes pensaran que eran seres sobrenaturales y que eran despiadados y tuvieran gran temor. Todo esto es las cruzadas. Y el propósito principal era la riqueza de Jerusalén, y tanto fue así que en muchas de las ciudades a las que ellos llegaron se robaron hasta parte de los templos que habían y los llevaron a Roma. Todo esto con el propósito de a uno aumentar el poder hablando en el territorio y a otro aumentar membresía, aumentar su poder económico. Al final, tanto ortodoxos como los católicos tuvieron diferencia, como era una unión que no es de Dios. Entonces llega el momento en que también terminaron separándose y cada quien buscaba lo suyo, y claramente los que salieron mayormente beneficiados fueron los católicos, ¿verdad? Esta es mi aportación. Bueno, pues ya ven que la verdad es que las cruzadas no es como lo han proclamado una guerra santa, sino más bien era una barbarie, porque ya cuando ordenan que se coman a los niños, claro, lo hicieron con el afán de poder infundir temor en los enemigos, pero no se vale, no es a costa de muerte, ni de destrucción de inocentes, y menos la antropofagia para poder implantar terror. Esto es aberrante, como bien lo dijimos al inicio de este programa. Bueno, pues agradecemos a Enrique que nos haya dado este concepto, y ahora vamos a pasar a preguntarle a Adonis para que nos explique, por favor, Adonis, ¿cuántas cruzadas se tienen en el registro histórico? Si nos hace el favor. Muy bien. Realmente hablar de las cruzadas, como es el tema que se está abordando desde esta palestra, es hablar de
uno de los anacronismos más crasos que se ha suscitado en el devenir de los siglos. Ha habido realmente 4 cruzadas mayores y han habido 8 cruzadas menores, aunque según los datos se le llama cruzada también a una serie de guerras que posteriormente se dieron. El asunto es que incluso se le llama como cruzada cristiana, cuando realmente Cristo y sus seguidores no tienen absolutamente nada que ver en esa clase de acciones. Estamos hablando de que el cristianismo es algo totalmente distinto al catolicismo, es algo totalmente diferente, opuesto. La iglesia del Señor Jesucristo está descrita como una virgen, mientras que la otra organización como una ramera. Es decir, es todo lo opuesto. Se dice que la primera cruzada cristiana, que de hecho digo no es cristiana, se debería de llamar cruzada católica, porque ese es el nombre que ellos pues se han adjudicado, ¿no? Fue predicada en el año 1095 por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. El objetivo que según ellos plantearon que era ayudar a los cristianos ortodoxos y la liberación de Jerusalén, que era lo que mencionaba Noé Peñalba. Jerusalén no necesitaba ser liberada por nadie. El problema aquí radica en que es una tierra que le han dado el mote de Tierra Santa, ¿no? Y todo por el hecho de que cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra. Y al maldecir Dios la tierra, pues el hombre se quedó con aquello de que la tierra era maldita y era necesario incluso un aislante para poder evitar el contacto directo con ella, y así surgió el uso del calzado. Llegamos a Israel y hasta el día de hoy siempre la gente que pertenece a esa línea le llama a Israel, le siguen llamando Tierra Santa y le dan valores exagerados a las cosas que en ese territorio hay. Ese era el asunto. El problema es que al ser llamado Israel, el territorio Tierra Santa, hay gente que está dispuesta a pagar cualquier cosa, incluso por un vaso de agua que traigan de allá, por un pedazo de árbol que traigan. La gente le da un valor exagerado. Entonces han mantenido el concepto de que es Tierra Santa por el hecho de que todo lo que hay ahí adquiere un valor por sobre todo lo que hay en el planeta entero. Sin embargo, sabemos que en el concepto ya de Cristo no es así. El Señor Jesucristo, cuando envió a sus mensajeros de 2 en 2, les dijo claramente que aquella ciudad donde no lo recibieran, se sacudieran el polvo del calzado contra aquella ciudad, es decir, quedaban en maldición aún viviendo en el territorio de Israel. ¿Por qué? Porque el hecho es que cuando Dios maldijo a la tierra, maldijo a todo el planeta, no en sí parte de la tierra y otra parte la dejó bendita. Las bendiciones son pronunciadas después, bendito el fruto de tu tierra, de acuerdo a la obediencia que el ser humano responda hacia Dios. ¿Cuál era entonces el objetivo? El objetivo era el saqueo, el objetivo era hacer un filón de oro de estas tierras. ¿Y cómo se le llamó? Cruzada cristiana, que de cristiana absolutamente no tuvo nada. Luego hay una segunda cruzada que se da en el año 1147, que es conocida como la Segunda Gran Cruzada en Europa, que fue convocada en el año 1045 en respuesta a la caída del condado de Edesa en el año anterior por las fuerzas de Zengi. Esto se dio precisamente en el año 1147 al 1149. Luego tenemos otra cruzada que se da en el año 1189, también conocida como la Cruzada de los Reyes. El hecho es por la presencia de 3 reyes, a saber, Felipe II de Francia, Ricardo I de Inglaterra y el conocido como
Corazón de León y Federico I de Barbarroja. Entonces, esta cruzada fue un intento de los líderes europeos para reconquistar otra vez lo que ellos siguen llamando Tierra Santa, que realmente, digo, la tierra en sí toda quedó bajo maldición, y los espacios donde Dios se manifiesta es que han sido reconocidos como espacios donde son santos, ¿no? Tenemos el caso cuando Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies porque la tierra donde estás santa es, porque era un lugar donde Dios estaba manifestando. Entonces, donde Dios se manifiesta es ahí donde se manifiesta la santidad, alrededor de aquel que la profesa y la practica. Vemos que hay una cuarta cruzada, que también es conocida como el saqueo de Constantinopla. Esta se dio en el año 1202 al 1204, es decir, fueron 2 años. También denominada como la cruzada mercantil o comercial. Estamos aquí dando a grosso modo una descripción. La quinta cruzada del año 1217 ocurrió por la iniciativa del Papa Inocencio III, quien lo había propuesto en el año 1215 en el cuarto concilio de Letrán. Sin embargo, se llevó a cabo por el Papa Honorio III. Esta cruzada tuvo lugar del año 1217 al año 1221. La sexta cruzada, que se da en el año 1228 al año 1229, fue emprendida en el 1227 por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico II. Estamos viendo cuánta gente, cuánta clase de gente promovió e impulsó esta clase de cruzadas, todo en aras de lo que ya mencionamos: poder político, poder religioso y poder económico, que es lo que siempre ha querido esta organización satánica. La séptima cruzada, tras el final de los 10 años de tregua del año 1229, firmado como la sexta cruzada, se da una expedición militar, y otra vez le llaman en la historia expedición militar cristiana, cuando realmente no se le puede llamar cristiana acciones de esta naturaleza. No se puede admitir solo por el hecho de que llevaban una cruz en las telas. ¿Eso es cristiano? Yo quiero decir que la cruz en ningún momento ha sido el símbolo del cristianismo, para nada. Entonces lo han querido, lo han puesto y lo utilizan hasta el día de hoy como un símbolo cristiano, pero un símbolo del cristianismo pagano, no del cristianismo auténtico, no del cristianismo verdadero. De hecho, la palabra cruzada viene de un origen cruz usada, es decir, andan ellos usando la cruz. El uso de la cruz dio origen a esta palabra cruzada. Y de esta gente hay que tener mucho cuidado. Cuando tú mires a algún religioso que anda usando en la tela la cruz, son parte del mismo, es la misma gente, ¿no?, que anda promoviendo siempre estas cuestiones, no más que ahora de otra manera que se hablarán más adelante. Estamos hablando entonces de cuántas cruzadas hubo. Por ejemplo, se da una octava cruzada que fue puesta en marcha por Luis IX, rey de Francia, en el año 1070. Entonces hay un sinnúmero, como dijimos, conocidas nada más son 12, 4 mayores y 8 menores, pero que todas han dejado un mal sabor de boca, han creado en la humanidad situaciones lamentables, han cobrado tanto que hasta el día de hoy se está pagando el precio. Sí, y es lamentable que esto haya sucedido, y pues esto duró muchos años. Sí. No es cosa de un tiempo solamente, sino esto duró siglos. Y esto, bueno, pues ya como lo hacíamos referencia en un inicio, que esto es aberrante. Imagínense ustedes las familias de los hombres que murieron cuando se dan cuenta de que era en vano, que era inútil, que era un sacrificio estéril. La verdad es que, bueno, pues Dios nos libró de vivir aquellos periodos, ¿verdad? Sí, sí. Bien, pues agradecemos a Donis también su participación.
Y ahora vamos a iniciar con Manuel, que nos haga el favor de decirnos, Manuel, y todo este tiempo que duraron las cruzadas, ¿cuántos papas o cuántos pontífices romanos intervinieron dentro de todo este periodo de cruzadas? Si nos haces el favor. Bueno, desde lo que fue el que inició con esto, Urbano II, que por cierto, ¿verdad?, es un beato de la Ícar, y a la voz como ellos, ¿verdad?, iniciaron en ese grito diciendo, Dios lo quiere, esa fue la palabra, cuando iniciaron, ¿verdad?, con esas cruzadas, supuestamente para recuperar Tierra Santa. Y veamos nosotros en realidad la palabra, ¿verdad?, si hablamos de lo que es el pueblo de Israel, ahí estamos viendo lo que era, ¿verdad?, una guerra psicológica, porque en realidad para Israel, ¿verdad?, la cruz no era un símbolo de libertad, sino era un símbolo de maldición, tal y verdad como lo dice en la palabra del Señor, maldito el que es colgado en un madero. Para ellos, ¿verdad?, hablar de la cruz era hablar de delincuentes, hablar de asesinos, en ningún momento era hablar de Cristo, porque para ellos, al que le llaman Joshua, ¿verdad?, no tenía nada que ver con el Mesías. Aclaremos esto. Esta verdad cruzada que inició Urbano II, pero la cual, ¿verdad?, se juntó con los demás reyes para atacar Jerusalén, es que Jerusalén era una importante ruta de comercio que ahora estaba en propiedad de los musulmanes. También, ¿verdad?, cabe mencionar que después de la caída de Jerusalén en el año 70, por Vespasiano, ¿verdad?, estar como el César romano, y su hijo Tito, fue tan grande la riqueza que sacaron del templo de Jerusalén, que de hecho de ahí fue de donde se construyó el ahora famoso Coliseo Romano o Coliseo Vespasiano. Entonces ya tenían el antecedente de que había una grande riqueza, nada de que vamos a liberar a Jerusalén, nada de que vamos a pelear por Cristo, sino que en realidad Jerusalén era un lugar, era un mercado, llamémosle así, un lugar el cual servía para las ganancias, principalmente de la Iglesia Católica, a lo cual hizo partícipes a otros reinos para ir y pelear contra los musulmanes. El segundo, ¿verdad?, que aparece fue Eugenio III. Este hombre, ¿verdad?, era de Pisa. Gregorio VIII, Celestino III, Inocencio III, que quiero hacer, ¿verdad?, mención, este hombre, ¿verdad?, que nada de honor, ¿verdad?, que hizo a su nombre, pues en el tiempo de él, ¿verdad?, fue cuando dijeron que en esa cruzada, ¿quiénes iban a saber si eran cristianos buenos o no? Y este hombre Inocencio fue el que dijo, mátenlos a todos, que a fin de cuentas Dios es el que sabe quién es o no es. Además, en el periodo, ¿verdad?, de Inocencio III, fue el robo, fue de hecho, ¿verdad?, la riqueza más grande que llegó, ¿verdad?, que se recuperó de las cruzadas, al grado que la comparan hoy en día, ¿verdad?, con más de 3.000 millones de euros, ¿verdad? Estaríamos hablando para aquella época una cantidad enorme que se había recibido. O sea que no era, eso es una clara evidencia. El historiador Isaac Asimov, ¿verdad?, es el que da este dato en su libro, el libro de los sucesos. Esto no tiene nada que ver con Cristo o con la libertad, sino son riquezas y es dominio lo que estaban buscando. Encontramos, ¿verdad?, también a Honorio III, a Gregorio X y a Inocencio, ¿verdad?, cuarto. Este papa, ¿verdad?, era de Génova, el cual tuvo parte en la 7ª y 8ª cruzada. Para ese entonces, que ya habían pasado más de 200 años de las cruzadas, y ya, ¿verdad?, la cifra de muertos era millonaria,
algunos, ¿verdad?, duques, emperadores, como era Rodolfo de Hamburgo, decían que para ellos ya no era redituable las cruzadas, o sea, que ya no intervinieran los papas y que cualquier guerra que hicieran ya fuera de ellos, porque las cruzadas no fueron solo en Jerusalén, sino ya era una guerra contra los musulmanes, contra los judíos y aún contra los cristianos que no profesaran el catolicismo. Ya ni Jerusalén ni la libertad de esa ciudad tenían nada que ver, pero este hombre, ¿verdad?, que mencionamos, este último papa, ¿verdad?, dijo que si no recibían que si no lo apoyaban, entonces, ¿verdad?, los iban a excomulgar, porque el privilegio que tenían los de las cruzadas, los papas daban plena bulas, la entrada directa al cielo a los que morían, ¿verdad?, en las cruzadas. Por eso eran acompañadas de las lacras, ¿verdad?, de la escoria, la gente más enferma, porque decían, vamos a ir, vamos a hacer lo que nos gusta y nos van a dar a cambio la vida eterna. Fueron 8 papas, ¿verdad?, los que están directamente vinculados en estas cruzadas, que a lo cual decimos no tienen nada que ver ni con Cristo, o como ellos decían, Dios así lo quiere. Eso es falso. Dios no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Es mi aportación. Bien, pues es increíble que, bueno, si un papa, aunque ellos pregonan y dicen que no se equivocan, que ellos siempre dicen la verdad, si un papa llegara a equivocarse, bueno, dicen ellos, es humano, pero 2. No, es que en realidad es una 3 cifra. De hecho, que quede claro, fue la ICAR la que motivó esta guerra. Ahora, ¿verdad? Algo que tomamos en cuenta, lo que se puede llamar una guerra psicológica. En esos lugares, ¿verdad?, la cruz era un símbolo de terror. No era un símbolo de libertad, de beneficio, y aún el nombre que ellos llevaban, ¿verdad?, los cruzados, que era como se identificaban, era para infundir miedo, temor, ¿verdad?, en todas las personas. Supuestamente era para atacar a los musulmanes, sí, pero en realidad aún a los mismos judíos los mataban, ¿verdad?, y a todo aquel que profesara una religión distinta a la católica. 8 romanos pontífices vivieron, ejercieron su autoridad, su dominio sobre la Iglesia Católica, y los 8 papas coincidieron en estas aberrantes guerras que lo único que causaron fue destrucción y muerte. Bueno, al menos que Mauricio nos diga otra cosa. Mauricio, ¿qué beneficios se obtienen de estas guerras? Platícanos, por favor. Bueno. Perpetrado por la Iglesia romana, porque esto no se puede contradecir. Los libros ahí están, la historia ahí lo dice, han querido negarlo, pero este sangriento episodio contra la humanidad fue perpetrado por la Iglesia romana, como ya lo dicen aquí los compañeros, con el pretexto de liberar Tierra Santa de los, entre comillas, enemigos. Bueno, trajo una... la ciencia debería de estar más, de alguna manera, avanzada. Casi terminan y erradican totalmente las religiones de esos tiempos, y nadie se ha pronunciado hasta este día. Apenas un señor por ahí, jerarca de la Iglesia Católica, que ya murió, apenas aparece ahí pidiendo perdón, pero pedir perdón no es suficiente. Por millones de gentes que mataron. El daño causado. Entonces, para la humanidad trajo resultados desastrosos. Ahora, para el clero sí trajo
jugosas ganancias. ¿En qué sentido? Bueno, los que iban a las cruzadas, las personas que morían en esas cruzadas, los bienes pasaban al clero. Esa era una ganancia de las cruzadas. Claro. Luego, todo lo que conquistaban allá era también para el clero. Y de ahí, bien lo decía Adonis, que fue el jugoso ganancia de la venta de indulgencia. Es decir, bueno, allá en la Tierra Santa, pues nos inventamos que de allá vamos a traer una astilla de la cruz de Cristo, que el prepucio, que esto y lo otro, y redundó en jugosa ganancia para ellos. Hubieron destrucciones de cultura. Ahora, con respecto a los herejes, bueno, confiscaban sus bienes, confiscaban los bienes de los herejes. Ya que menciono la palabra hereje, se podría preguntar a alguien, ¿cuál era el criterio que se tomaba en ese tiempo para determinar quién era hereje? Sencillamente la actitud que se tenía con respecto al papado, no se requería más. Es decir, la lealtad o no la lealtad al papado era lo que determinaba si una persona era hereje o no, sencillamente. Ahora, un hombre llamado Santo Tomás de Aquino, un hombre totalmente con un pensamiento y una idea diabólica, él tomaba algunas frases bíblicas a donde se simboliza, vamos a decir así, el falso profeta. Se le llama ladrón en la Biblia, también Jesucristo hablaba de los falsos profetas y les llamaba zorras. Pues el pensamiento de que de santo no tenía nada, Tomás de Aquino decía, bueno, pues a los ladrones los colgamos, a las zorras las matamos. Y también tomaba algunos versículos bíblicos como lo que aparece allá en Tito capítulo 3 versículo 10, a donde el apóstol dice, aquel que cause divisiones, amonestarlo 1 y 2 veces. Y si no se corrige, bueno, dice, desecharlo. Para este señor, desecharlo significaba matarlo totalmente. Yo considero que las dos armas fuertes y que le dio mucho resultado al clero en las cruzadas fue la infalibilidad papal. Bueno, el Papa habla, como ya bien lo dicen ustedes, no se equivoca, y la confesión auricular. Era la manera en que venían como corderitos al matadero. Los herejes van a confesarse con el sacerdote, y el sacerdote tenía la obligación de transmitirle al Papa, de señalarle quién estaba en contra. Yo creo que esa fue el arma que también les dio resultado en América, la confesión. Sí, claro, definitivamente. Que vinieron a dañarnos totalmente a América. En otras palabras, las cruzadas fue una jugosa ganancia. Yo creo que las posesiones materiales, parte de lo que hoy tiene el clero, pues obviamente para mí se lo debe a las cruzadas. Ahora, también lograron, entre todas esas cosas, hacer algunas órdenes a favor del clero que iban a estar para defenderlos a ellos, como los jesuitas, los caballeros, etcétera. Algunas órdenes que se ponían a las órdenes del Papa. En resumidas cuentas, y esto lo podemos confirmar a través de la historia, ese sangriento episodio contra la humanidad trajo jugosas ganancias al clero y destrucción a la humanidad, que hasta el día de hoy estamos sintiendo esos efectos. Es decir, tuvo beneficios exclusivamente para las arcas del Vaticano, porque si decimos para la Iglesia Católica, no tuvo ningún beneficio, puesto que sus mismas gentes morían. Exacto. Y además de morir, les quitaban sus bienes. Qué interesante y qué pesado está este asunto. Los papas mandan a los fieles, a los feligreses, que no iban los papas a la guerra. No. Mandaban a los feligreses, anda, ve, ataca, quita, mata. Pero si el feligrés, sí, me traes. Si el feligrés lograba regresar con triunfos, se incrementaban las arcas del Vaticano. Correcto. Pero, sin en cambio, si el feligrés que iba y moría en la guerra, sus bienes pasaban a nombre del Vaticano. El Vaticano siempre no perdía. Nunca perdía, siempre ganaba. Siempre ganaba. Y esa es la ideología de ellos, por la gran aberración de inculcarle a las personas
que son la primera iglesia y por lo tanto la única, y eso lleva a las personas al fanatismo, hasta hoy en día. Bueno, pues ahí juzguen ustedes, y realmente para la humanidad no hubo ninguna ganancia, no hubo ninguna utilidad. Para la humanidad entera solo fue pérdida de vidas humanas, de valores, de sufrimientos, de esperanzas y de credibilidad también. Exactamente. Porque ahorita la Iglesia Católica grita y proclama y dice, ganamos en las cruzadas, pero hay que escuchar la parte del otro lado, ¿verdad? Correcto. De los millones de seres que murieron. Y bueno, pues ahí también veíamos lo de las cruzadas de los niños, pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente ronda. Bueno, como ustedes se están dando cuenta, esto se está poniendo muy interesante, y todavía falta un pequeño análisis que de verdad los va a dejar helados. Prepárense, solo les pedimos, nos permitan unos minutitos para poder tomar algún descanso, y enseguida volvemos con ustedes con algo más sobre las cruzadas. Apóstol de este tiempo, tiempo de reconciliación. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de salvación. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de restauración. Tu rostro hermoso, más brillante que el sol, y sobre su cabeza el arco iris de Dios. Dios le bendiga en su amor, santo apóstol de Dios, hasta llegar a ese día, al gran día de la redención. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de salvación. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de restauración. Eres de estima ante nuestro Señor. Eres la luz de mi vida, la razón de mi existir. Por ti respira mi alma, oh bendito embajador. Siempre te llevo en mi mente, muy dentro de mi corazón. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de salvación. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de restauración. Con un pie en la tierra y el otro sobre su mar, el evangelio en sus manos, voz de rugiente león, sus pies columnas de fuego, rostro radiante cual sol. Eres el ángel de Cristo, nuestro Padre Samuel Joaquín. El ángel que Juan pudo ver, su nombre es Samuel Joaquín. Apóstol de este tiempo, tiempo de
Bien, pues ya estamos de regreso con ustedes y la verdad es que, créanlo, miren, una vez que determinamos cuál era el tema que íbamos a trabajar y que nos dimos a la tarea de estudiar, pues sí, yo la verdad confieso que tenía conocimiento sobre las cruzadas, pero ahora que lo leo de nuevo, yo lo leí en mi juventud, ahora que lo leo de nuevo, pero que escucho también el resultado de los estudios de los demás analistas, me horrorizo. Cómo es que han pasado tantas cosas en la historia de la humanidad y lo más triste es que las nuevas generaciones no lo conocen y algunos que lo conocen lo callan. Entonces, si los medios de comunicación se abrieran y expresaran todo este tipo de información, creo que otra cosa sería en la humanidad, puesto que hay un refrán que dice, el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Bien, pues aquí tenemos ahora nuestra segunda ronda de análisis sobre el tema de las cruzadas, una guerra inútil, o más bien muchas guerras inútiles que promovieron y llevaron a cabo los pontífices de la Iglesia Católica, a los que en la Iglesia se les llama papas, que la palabra papa es una expresión latina que quiere decir papá o padre. Y entonces, imagínense ustedes el problema que tenemos ahí, que la misma Iglesia Católica le llama padres a quienes les han causado una grande aflicción a todo el pueblo católico y a muchos otros pueblos. Bueno, pues muchas de las cruzadas fueron, o todas, fueron realmente sangrientas, fueron de un alto contenido de sufrimiento, pero unas sobresalieron a otras. Y le vamos a preguntar a Enrique, si nos hace el favor de decirnos, Enrique, ¿cuál fue, según los resultados de tu investigación, la cruzada más cruel que haya tenido el catolicismo? Todas las cruzadas trajeron muchas muertes, pero en el análisis, en la lectura de la historia, hemos visto que una de las cruzadas más fuertes que dejó mayor daño a la humanidad fue en el tiempo de Inocencio III, y otro personaje sobresaliente es Domingo de Guzmán, o llamado también por los historiadores Domingo de Satán, solo para que analicemos como una referencia, el seudónimo. Bien, ¿qué sucedió en esta cruzada? Era tan cruel, este Domingo de Satán seducía a los soldados, a los católicos fanáticos, a hacer grandes barbaries, no solamente de matar, sino antes de matar torturaban, golpeaban. Aparte de eso, también llegaban hasta pues toda clase de crímenes sexuales contra toda clase de gente, allí hombres, mujeres, niños, es decir, no importaba la persona, no importaba nada, agarraban, como decimos a los salvadoreños, agarraban parejo. Y todo esto llevó a causar terror en los mismos católicos. Es decir, hasta ellos tenían miedo. En muchas ocasiones, primeramente mataban al papá, a la mamá, guardaban a los jóvenes y señoritas para hacer toda clase de barbaries con ellos. Lo golpeaban y después de esto ya hacían, saciaban, dicen los escritores, saciaban sus ímpetus bestiales. Y muchos historiadores dicen que esta clase de barbaries que son indescriptibles por el alto grado de maldad. Bien, entre una de las cosas sobresalientes en este tiempo de Domingo de Guzmán, le sacaban la sangre a los niños y obligaban a las madres a tomarse la sangre. Asaban los niños o en otras ocasiones los partían y en otras ocasiones se los comían vivos. Todo esto sucedía. Todo esto lo hacían para infundir terror, para infundir miedo. Y una cosa más,
Si las cruzadas fueran para rescatar Jerusalén, ¿por qué invadieron Francia? ¿Por qué invadieron Hungría? ¿Por qué invadieron Alemania? Y donde casi exterminaron Francia, casi exterminaron Hungría y otros países más. Entonces, si usted, amigo televidente, quiere saber más, pues hay que investigar, hay que leer. Este programa nada más es para darles a conocer un poquito de lo que ha hecho el catolicismo. Detrás de toda tragedia y de todo genocidio y desgracia que ha sucedido en el mundo, están los católicos. Dios mío, queda uno horrorizado, ¿verdad? Y discúlpenos que tengamos que expresar algunas cosas que normalmente no sería conveniente decirlas ante el público. Sin embargo, es historia. Y esta historia tienen que saberla las nuevas generaciones, porque durante muchos años se ha tratado de ocultar y se ha tratado de llevar pues una historia blanca, bonita, ¿no? Como la de Blancanieves, como la de la Cenicienta, ¿no? Algo muy bonito que la Iglesia Católica ha tratado de ocultar, de maquillar todos los errores que ha cometido a lesa humanidad. Bueno, pues agradecemos a Enrique el trabajo que ha presentado y la verdad es que pues ya se me está quitando el hambre, ¿verdad? Porque está fuerte, la verdad es muy fuerte. Bueno, pero ¿sabían ustedes que hubo una cruzada de niños? Es decir, que mandaron los pontífices, organizaron a, no sé, 50,000 niños, los mandaron a pelear en contra de los bárbaros. ¿Usted lo cree? Vamos a preguntarle entonces a Adonis que nos diga, a ver Adonis, ¿qué investigaste acerca de la cruzada de los niños si nos haces el favor? Sí. Empleado métodos totalmente implementados con ensañamiento y sevicia en contra de la misma humanidad. Lo que nosotros podemos ver actualmente cuando se invaden países, la maldad que hay detrás, la forma en que se inflige la muerte a los países conquistados, se queda corto comparándolo con lo que esta organización ha hecho en aras de conquistar el mundo. Pues sí, y en eso los niños no han sido la excepción. Apareció que supuestamente un niño germano recibió una carta directamente, o mejor dicho, escribió una carta por orden directa del mismo Jesucristo, quien dice que se le apareció en persona. Y al salir este niño con eso, pues lo elevan al pedestal de ser un líder que lleve a un grupo de niños con él a liberar Jerusalén, siempre con el mismo cuento de liberar a Jerusalén, de salvar el cristianismo, cuando el cristianismo es el que salva. El cristianismo no necesita ser salvado. En el cristianismo está la salvación. Pero así, con estas palabras, pues se embaucó a miles de niños para poder llegar, y con el cuento que cuando ellos llegaran el mar se iba a abrir, se iba a dar ese milagro, que el mar se iba a abrir para que ellos pudieran pasar y poder liberar a Jerusalén. Sucede que estos niños fueron llevados por lugares donde la inclemencia del clima era tan terrible que muchos murieron en el camino, producto del hambre, producto del clima, producto de todas las vicisitudes que se dieron en ese camino. Llegan al mar
y se están rezando 7 días y el milagro no ocurre. Se dice que unos mercaderes ofrecieron 7 barcos a estos niños para pasarlos al otro lado, de los cuales 2 barcos naufragaron y se estrellaron y murieron todos los niños que ahí iban. Y los demás, en vez de llevarlos a la supuesta liberación que ellos iban a hacer, fueron vendidos como animalitos, como esclavos, sufriendo toda clase de atropellos, sufriendo toda clase de abusos. Que digo, incluso da no sé qué poder mencionar a todo lo que fueron sometidos, pero cuando yo digo toda clase de abusos, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Es terrible, y este episodio de las cruzadas es uno de los más lamentables, pues sabemos que los niños son los más fáciles de poder engañar y ellos fueron víctimas de esto. Sus padres, el fanatismo de la época permitió que todo esto se diera, pues, porque el cómo percibir un padre dejar ir a su hijo de esta manera no era otra cosa más que el mismo fanatismo ciego que los padres poseían, y poder dejar ir a sus hijos para que fueran a sufrir este terrible castigo, porque no era otra cosa más que someterlos a algo terrible. Lo triste de todo esto no solamente es que esto está relegado a la historia, sino que existe hasta el día de hoy. Por ejemplo, las ONG señalan que son más de 50,000 denuncias de desapariciones de niños que se dan al año, 70,000 solamente en el Reino Unido y así en todo el mundo. Es decir, que los niños siguen siendo objeto de esta clase de destrucción, de esta clase de sometimientos. ¿Y quién está detrás de todo esto? Pues es la misma gente. Realmente es lamentable, y son episodios que ellos han querido matizar, que con los hombres que ellos producen, pseudointelectuales, procuran darle un tinte diferente, a tal grado de que a esta historia que estamos mencionando de los niños, de repente salió alguien dándole otro mote, que fue un flautista que conquistó unos niños y los llevó para suavizar lo drástico de este relato histórico. Y ya luego, que ya no eran niños, sino que eran ratas las que aquel hombre llevó, y así fue como nació el cuento del flautista de Hamelin. Entonces, realmente han tratado de ocultar estos episodios. Se inventaron el Nihil obstat y el imprimatur para tener una facultad de poder revisar antes de que se imprimieran libros o se publicara cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no les convenía que la información real saliera a la luz de todos estos atropellos y de todas estas desgracias que han causado a la humanidad. Sin embargo, hoy no solamente existe la información, sino que desde este lugar tenemos el valor de poder denunciar estas cosas apegados a la luz de la realidad. Bien, pues agradecemos a Donis que nos deje fríos, helados aquí, con tanto sufrimiento para los niños, y la verdad es que no podemos cerrar los ojos ni los oídos. Ahora las nuevas generaciones tienen que abrir los ojos, tienen que darse cuenta, porque las cosas se siguen dando. Es increíble, pero ¿cuántos niños han sido violados últimamente? ¿Y de cuántos han ya salido a la luz pública y se han hecho demandas y se han comprobado? Es más, la misma organización de los Estados Unidos, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, ha demandado de la Iglesia Católica que entregue la información
de todos los niños que han sido dañados por cuestiones de sexo. Bueno, pero esto no es más que una prueba de lo que han hecho toda la vida, y ahí tenemos. Que siguen haciendo. Y ahí tenemos, ¿verdad?, las cruzadas de los niños. Les invitamos para que lo lean, busquen la literatura. En el diccionario van a encontrar mucha información, en internet van a encontrar demasiada información. Aunque ellos digan que fue una leyenda, pero bueno, entonces, ¿es leyenda o no es leyenda? Porque lo de Juan Diego dicen que no es leyenda, que fue real. Entonces, dicen que es leyenda cuando les conviene que no se crea, pero cuando les conviene que sí se crea, entonces ya deja de ser leyenda, es historia, ¿verdad? Pero aquí nosotros vamos a hablar lo que está escrito en los libros y lo que es la realidad, lo que es la verdad. Bien, pues vamos a pasar ahora con Manuel para preguntarle. Manuel, estamos horrorizados por las cruzadas que se dieron en aquel tiempo. Y la pregunta es, ¿y actualmente siguen dándose las cruzadas? Bueno, las cruzadas continúan. De hecho, existen registros de... Ha matizado el nombre, ha cambiado, ¿verdad?, ese nombre. Podemos mencionar en México la llamada Guerra Cristera, que a la voz de Viva Cristo Rey mataron, ¿verdad?, según el dato que hay, que fueron aproximadamente 2 millones. Ser católicos, y era verdad esta cruzada, llamémosla así, de los cristeros, en lo cual existía ahora sí el término, ¿verdad?, la intolerancia hacia aquellas personas, ¿verdad?, sobre lo que es su modo de creer y de pensar. Esta llamada guerra cristera, ¿verdad?, que ocurrió o que dio inicio ya ahora en los años 1900, es una clara muestra, ¿verdad?, de que la ICAR sigue con su mentalidad, y culparon ahora al gobierno, que después, ¿verdad?, de algunos años de la cruzada, que estamos hablando del año 1926, cuando ya terminó esta guerra, ahora los cristeros, que era como se les llamaba, no pudieron regresar a su tierra, porque en realidad ahora ya los mismos sacerdotes los ponían en contra. Decían que por haberse levantado en contra del gobierno, no merecían regresar a la comunidad. Y de igual manera existen en muchos lugares, aunque ya la gente, ¿verdad?, la misma ICAR sigue usando esa misma palabra y la llaman cruzada de la evangelización, pero en realidad es para que ese espíritu inquisidor, porque precisamente en el lapso de los 200 años de la cruzada nació el tribunal de la Inquisición, ¿verdad?, lo que ellos le llaman el Santo Oficio. En algunos países se manifiesta de manera de que hay empresas que no le dan trabajo a las personas, pues en la carta de solicitud de empleo ponen qué religión practica, y si no son católicos, aunque la persona tenga capacidad, no se le da el trabajo. De igual manera, en las escuelas, aunque hay países que se han declarado laicos, países, ¿verdad?, que pues la educación es libre y es del gobierno, se les obliga a los niños a que sean participantes de celebrar las prácticas paganas, católicas, que es lo mismo, por ejemplo, como lo que es el Día de los Muertos, la mal llamada Semana Santa y otras, ¿verdad?, peregrinaciones en las cuales al no participar los están sancionando y prohibiéndoles lo que por derecho hay, que es la educación. Entonces, las cruzadas las siguen practicando. Imaginémonos, o mencionaban, ¿verdad?, Adonis, un acto que en realidad nos indigna: miles de niños
que los mandaron a su muerte. Hoy en día eso se repite con todo ese gran número de niños que han sido víctimas de algún sacerdote, el cual, ¿verdad?, es protegido desde Roma y con dinero que el mismo erario o las mismas personas dan, siguen siendo protegidos para que no se les haga nada. Las cruzadas es el medio que todavía utiliza la ICA, pues a la verdad, algunas personas erróneamente ven a la cruz como un símbolo de salvación, como un símbolo de amor, aunque se les ha dicho que ahí murió el que venía con lo que era lo más hermoso, que era el amor de Dios. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, las cruzadas que están utilizando hoy en día no varía de la anterior. Siguen usando la intolerancia, siguen usando la fuerza, siguen usando el miedo, y aunque de una forma disfrazada, pero siguen estorbando en lo que es. Y no estoy hablando únicamente de países latinoamericanos, sino países europeos. Mencionaban, ¿verdad?, que quiere fusionarse el Islam con lo que llaman, ¿verdad?, la religión católica, y la quieren llamar el Crislam. Pero que quede claro, no se ha leído la Biblia en la Meca. No se han, ¿verdad?, sino que al contrario, han logrado, podemos decir nosotros, relacionarse en vínculos siempre y cuando perjudiquen a las personas. Así de que pues las cruzadas continúan y están afectando día con día, pero consideramos que las personas deben de ver lo que es la realidad. Es mi aportación por el momento. Hemos visto también que cuando hacen alguna actividad de reunir fondos o de vender algún producto o de promocionar algunas cosas, luego le llaman cruzada. La cruzada de esto, la cruzada del hambre, la cruzada de esto y lo otro. Quizá porque tratan de tamizar un poquito el impacto de lo que realmente fueron las cruzadas. Bueno, aunque si vemos nosotros en eso, ¿verdad? Por ejemplo, ponen a las jovencitas a vender besos, pues que en realidad las están enseñando a prostituirse, ¿verdad? A prostituirse. Bien, pues agradecemos a Manuel el análisis que nos ha hecho partícipe, y ya solo tenemos a uno más de los ponentes que nos va a explicar. Mauricio, la Iglesia Católica se dice ser cristiana, sabemos que no lo es, pero aunque ellos proclaman y dicen que son cristianos, aquí hago yo la pregunta, bueno, ¿y Jesucristo predicó la violencia? Ni Jesucristo ni sus apóstoles, definitivamente. Solo quería yo tomar una palabra sobre las cruzadas. Actualmente, la Iglesia Católica utiliza hoy el arma más fuerte, que se llama guerra ideológica. Esa es la cruzada que hoy en día está utilizando. Está atacando a la humanidad con ideología, ya lo decía Manuel, con intolerancia religiosa, y una de las armas que está utilizando hoy en día pues es el ecumenismo. Y si no funciona ese, pues bueno, el sistema ahí está, el ejército ahí está, y el poder político también. ¿Por qué Jesucristo no predicó violencia? Primero, porque el significado abstracto del Evangelio es paz. Son las buenas nuevas de salvación. Segundo, porque su reino es espiritual. No es con intereses políticos, no es con intereses humanos. En una ocasión, hay un episodio bíblico por ahí, a donde el apóstol Pedro sale a la defensa, saca su espada, inmediatamente el Señor le dice, no, como que dice, no es de esa manera. Y aunque provocó daño a Malco, claro, o sea, y Pedro pues lo estaba haciendo a su manera, y nosotros decimos, estaba defendiendo a su maestro, estaba diciéndole el Señor que no era la manera en que él quería que lo defendiera. En el Evangelio de Jesucristo está establecido esto: el que quiera venir en pos de mí. Pero el clero dice, al que quiera,
le va a ir bien, y al que no quiera, Lo le va a mata. ir mal. O sea, son estructuras Diferente. diametralmente opuestas. El Evangelio de Cristo nos habla de un reino celestial. El clero, el Vaticano, habla de un reino material para ellos. Y si hay algo para su feligresía, pues los van a mandar a otro lado. Ni los apóstoles, ni Jesucristo predicaron la violencia. Hoy en día hay religiones, incluyendo al clero, que cuando, entre comillas, hablan de una evangelización, mencionan la palabra cruzada y dicen ellos, hoy habrá una cruzada. Ahora, la pregunta es, ¿el evangelio de Jesucristo tiene que ver con violencia? ¿Tiene que ver con odio? ¿Tiene que ver con asesinatos? De ninguna manera. Pero la palabra cruzada sí está relacionada con violencia, con cruzada. Jesucristo nunca habló de una cruzada, habló de un evangelio, de las buenas nuevas de paz. Aún el concepto, ellos no ignoran el concepto, quienes lo ignoran son sus filigreses. Ellos saben a qué se están refiriendo, porque si mencionan la palabra cruzada, lo van a hacer a través de ideológicamente o de otros mecanismos que ellos van inventándose. Definitivamente entonces Jesucristo no predicó la violencia. Muy bien, pues aquí con esto cerramos ya nuestro programa de este día y vamos a pedir solamente a Manuel y luego a Mauricio, enseguida a Enrique y luego a Adonis, si nos hacen el favor de despedirse del programa. La verdad es que ha estado muy interesante, yo me siento muy honrado con que estos compañeros analistas están a la altura de cualquier investigador y personalmente les agradezco el favor de acompañarnos en este programa y les pido si nos hacen el favor de despedirse de este programa porque siempre tendremos uno más. Manuel, si me haces el favor. Bueno, solo quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3:19, donde nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahí da realce el apóstol, ¿verdad? Y marca que no hay amor que se le compare. Cristo, ¿verdad? Que predicó algo nuevo, amar al enemigo, bendecir a los que os ultrajan. Algo en lo cual no se sabía, no se conocía, y si nosotros vemos las barbaries de una cruzada, exceden todo conocimiento. O sea, no hay cultura más sanguinaria, más cruel que la Iglesia Católica, y la historia así lo ha marcado. Por lo tanto, aseguramos que ni de Dios ni de Cristo tienen nada, y solo les deseamos que pasen buenas noches. Mauricio, si nos hace el favor. Ha sido un gusto y un placer haber compartido aquí con los panelistas este hermoso tema y con una reflexión. La mayor arma hoy en día que sigue utilizando el clero para fomentar esas guerras ideológicas es la ignorancia de la humanidad. No quieren leer, no quieren estudiar, no quieren darse cuenta de la realidad. Los invitamos para que sigan indagando, pero de una manera neutral, con los lentes de la justicia. Ahí están los libros, ahí está la historia, la que nos dice la verdad. Pasen buenas noches. Enrique. Solamente quiero decir de que nosotros tenemos un arma muy poderosa y es el conocimiento. El conocimiento es poder. Hay que investigar, hay que leer, hay que consultar la historia, y esta consulta de esta historia también transmitirla a las nuevas generaciones para que, como decía el licenciado Chávez, que no se vuelva a repetir la historia. Pasen muy buenas noches. Y Adonis. Hubo una ocasión en la que un hombre con las miras bastardas que posee el clero le dijo al Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y la respuesta de él fue, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en qué recostar su cabeza. Jesucristo fue un hombre que enseñó y a través de sus apóstoles sigue enseñando la humildad, sigue enseñando la paz, sigue enseñando la abnegación a las cuestiones que nos conllevan
a negar a Dios, a lo que nos lleva al mal, pues el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y todos esos males que ha causado esta organización descrita como una sanguijuela hambrienta de poder, no es otra cosa más que el amor al dinero. Pasen buenas noches. Bien, pues agradezco a los compañeros panelistas la participación en este programa y a manera de conclusiones les diremos que queda claro que las famosas cruzadas fueron una más de las argucias del catolicismo por pretender el poder absoluto de las naciones de Europa y Medio Oriente, valiéndose principalmente de la fe de los feligreses llevadas al fanatismo. Bajo la aparente recuperación de la Tierra Santa, los papas exacerbaron los ánimos de los creyentes católicos, incluyendo reyes, para enviarlos a enfrentarse a verdaderos ejércitos, bien preparados para la batalla, obviamente obteniendo consecuencias funestas. Pero lo más lamentable, enviaron a los feligreses a derramar sangre a cambio de inútiles e ilusorias indulgencias. Queda demostrado además que con estas y muchas acciones que hemos expuesto a ustedes, la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, no es la Iglesia de Jesucristo. La enseñanza de Jesucristo es de amor, es de reconciliación, es de paz y nunca usó ni predicó la violencia. Agradecemos el favor de su atención a este programa y los invitamos a que nos acompañen en uno más de los programas hechos especialmente para que usted llegue al conocimiento de la verdad. No me puedo despedir de ustedes sin antes hacer de su conocimiento mi mensaje. Sepa usted que en la tierra hay un auténtico apóstol de Jesucristo. Búsquenlo, lo van a encontrar. Soy Benjamín Chávez y los espero en la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches y Dios los bendiga.